Bueno, pues la clase de hoy la voy a dedicar a hablar de las experiencias históricas del fascismo italiano y del nazismo alemán. Si veo que me extiendo mucho, lo dividiré en dos partes y lo que realizaré será un vídeo sobre el fascismo italiano y otro sobre el nazismo alemán, ¿vale? Bueno, comenzando por Italia. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, como con casi cualquier fenómeno histórico que analicemos, es intentar ahondar en las causas, ¿vale? Que explican que surgiera un movimiento como el fascismo en Italia y que además triunfara y que además llegara al poder, ¿no? Yo creo que hay que tener en cuenta principalmente dos factores, ¿vale? Por un lado, el hecho de que Italia, aunque es un país que participa en la Primera Guerra Mundial dentro del bando victorioso, dentro del bando aliado, junto a Francia, Inglaterra y más adelante los Estados Unidos, no es un país que obtenga especiales compensaciones territoriales de su participación en la guerra. A Italia la guerra no le sirve para convertirse en una gran potencia imperialista que pudiera disputar la hegemonía con Francia, con Inglaterra, con los Estados Unidos. Italia, después de la guerra, no será de manera inmediata una potencia colonial, más allá de las pequeñas posesiones que tenía ya con anterioridad en África, y esto genera un sentimiento un resentimiento más bien entre los soldados, entre una parte de los soldados desmovilizados, que consideran que Italia merece algo más y que empiezan a elaborar un tipo de pensamiento nacionalista, proimperialista, ¿vale? Pues favorable a hacer de Italia una gran potencia, ¿no? Cosa que no se ha logrado durante la Primera Guerra Mundial. Además, estos soldados, por la experiencia que han tenido en el frente, bueno, pues comienzan a tener una visión del mundo que idealiza la violencia, ¿no? ¿Vale? Y que idealiza también o que es favorable a una autoridad dura, es decir, una sociedad ordenada pues a la manera en que funciona el ejército, ¿no? Con jerarquías muy claras, con disciplinas muy rígidas, ¿vale? Y esto, como veremos, serán ingredientes que incorpora el fascismo y además buena parte de sus primeros militantes serán estos soldados desmovilizados que participan de esa visión del mundo o visión de Italia, pues claramente nacionalista y claramente proimperialista, ¿vale? Entonces tenemos como un primer factor, como un primer elemento que tener en cuenta, el hecho de que Italia, pese a haber participado en la Primera Guerra Mundial dentro del bando vencedor, no obtiene demasiadas compensaciones y por lo tanto los nacionalistas más furibundos de Italia, el pensamiento imperialista italiano, pues considera que todavía tiene que cumplir, por así decirlo, su misión, ¿no? Que es hacer de Italia una gran potencia y además entienden que esto se tiene que hacer mediante una sociedad rígida, autoritaria, más o menos como lo que hemos visto en el ejército, ¿no? Siguiente elemento que yo creo que es todavía más relevante para explicar el triunfo del fascismo será la intensa lucha de clases que recorrerá Italia justo con posterioridad a la Primera Guerra Mundial, ¿vale? A través, sobre todo, de un movimiento, el movimiento de los consejos de fábrica, ¿cierto? Que serán una especie de asamblea de trabajadores que en cierta medida podemos llegar a asimilar a lo que fueron los soviets en Rusia, y que lo que empezará a hacer es ocupar en Turín, en Milán, en las grandes ciudades industriales, ¿vale? Las principales fábricas del país, ¿no? Lo que se está sucediendo en el norte de Italia es un movimiento de trabajadores que no se limita simplemente, pues bueno, pues a realizar huelgas, a realizar manifestaciones, ¿verdad? Sino que incluso aspira a tomar el control de la producción en sus manos. Vaya, a hacer una revolución, ¿no? Italia está justo después de la Primera Guerra Mundial en un momento revolucionario, ¿no? Esto se nota también en la radicalización que experimenta el movimiento obrero organizado, ¿no? Por un lado, el Partido Socialista Italiano, que siempre fue, digamos, uno de los partidos situados más a la izquierda dentro de la socialdemocracia, ¿sabes? Recordad que el Partido Socialista Italiano, por ejemplo,
no apoya la Primera Guerra Mundial, no apoya la participación de Italia en la Primera Guerra Mundial, esto es diferente a otros muchos partidos socialdemócratas que harán piña con su gobierno. Ese Partido Socialista Italiano defiende y alaba la revolución que ha sucedido en Rusia e intenta incluso integrarse en la Internacional Comunista que han creado desde la Unión Soviética, que ha impulsado Lenin, que ha impulsado la revolución rusa. ¿Vale? Es cierto que en última instancia el Partido Socialista Italiano no se integrará en esta internacional comunista y eso dará lugar a una escisión, la del Partido Comunista Italiano, que todavía pues, tenía posturas más radicalizadas, más revolucionarias, si se quiere, que la de estos socialistas italianos, ¿no? Entonces lo que tenemos es un país con toda una zona norte, que es la zona industrial, obrera, moderna, capitalista, desarrollada de Italia, toda la zona esa norte, recorrido por un conflicto social muy intenso, ¿vale? Con trabajadores que llegan a tener la capacidad de tomar en sus manos y quitárselas a sus dueños, o por lo menos quitarles parte del poder en las mismas, de las fábricas, ¿vale? Un movimiento, el de los consejos de fábrica, que intenta controlar la producción, que intenta hacer una revolución, tocando la propiedad. Y dos partidos políticos, el Partido Socialista Italiano, que está en un proceso de radicalización, y otra decisión del mismo, el Partido Comunista Italiano, que representan ambos, que son ejemplos ambos, de un movimiento obrero claramente orientado hacia una dirección revolucionaria. ¿Vale? El movimiento obrero italiano, después de la Primera Guerra Mundial, tiene una orientación revolucionaria. ¿De acuerdo? ¿Por qué no triunfa esa revolución? Bueno, pues digamos porque no se incorporan a la misma toda la zona sur, ¿no? Lo que es el Mesoyorno, una zona más atrasada, cuyo problema principal pudiéramos decir que era el latifundismo, ¿no? Y la concentración de la propiedad de la tierra en muy poquitas manos, dando lugar pues, a un problema de paro estacional entre los jornaleros, ¿no? Sobre determinadas zonas, Nápoles, Sicilia, ¿vale? ¿De acuerdo? Esas zonas, digamos, no son capaces de ser integradas al movimiento revolucionario y por eso fracasan, ¿no? Después de un fracaso de una revolución, pues muchas veces viene la contrarrevolución, ¿no? Y el fascismo italiano, digo, representará sobre todo la contrarrevolución, la reacción a ese movimiento revolucionario de los consejos de fábrica, ¿no? En 1919, un hombre que procedía del socialismo, cierto es, pero que ya no era socialista, ¿vale? Que muchas veces, algunos que habéis hecho copia y pega y tal, pocos, pero algunos que lo han hecho, dicen, no, el fascismo es un movimiento de socialistas disidentes y tal, no, no, no. De ex socialistas, de antiguos socialistas, ¿vale? Que han renunciado a su pasado, que han renunciado a su ideología, ¿de acuerdo? Y además no todos los principales dirigentes del fascismo inicial procederán del Partido Socialista Italiano. Eso será el caso de Mussolini, ¿no? Pero este hombre, digo, que al final pues tenía ese pasado, ¿no? Fundará en 1919 una organización llamada los Fasti de Combattimento, que es un poco el germen o la primera expresión organizada de ese fascismo, ¿vale? De hecho, fascismo se llama así por ese nombre de Fasci de Combattimento, ¿vale? Los primeros fascis de combatimiento, los fascis de combatimiento de 1919, pues son una organización muy rara, que por un lado te puede mezclar pues demandas progresistas, incluso radicales, pues el tipo de que Italia se convierta en una república, o en fin, o incluso a aplicar una cierta retórica anticlerical contra la banca, etcétera, etcétera. Pero lo que vamos a observar es que aquellos pequeños elementos de izquierda que hay, que están en el origen de los fascios de combatimiento, rápidamente se dejan de lado. ¿Eh? Y se dejan de lado de una manera ya muy clara cuando esos fascis se convierten en el llamado Partido Nacional Fascista. ¿Cuál será la actividad inicial, a inicios de los años 20, de ese Partido Nacional Fascista? Pues bien, formaron escuadras de combate, bandas paramilitares violentas para perseguir a las distintas expresiones del movimiento obrero. Los sindicatos, las ligas agrarias en el sur, los militantes del Partido Comunista, los militantes del Partido Socialista, sus sedes,
son quemadas, son saboteadas, y eso permitirá a Mussolini y al Partido Nacional Fascista pues comenzar a contar con un apoyo significativo por parte de las élites italianas, ¿no? Cualquier historia del fascismo bien hecha os dirá que efectivamente terratenientes, grandes industriales, las grandes familias, las élites de Italia, las élites económicas, prestarán su soporte al fascismo, pues principalmente en forma de financiación, ¿no? ¿Vale? Ese Partido Nacional Fascista comienza a crecer en buena medida porque, bueno, pues porque recibe un apoyo por parte de los que representaban el poder económico en aquel momento en Italia, ¿no? Esto no quiere decir que el fascismo sea un movimiento exclusivamente de ricos, de élites. Es cierto que logra traerse a esos soldados desmovilizados que habían generado un sentimiento nacionalista muy profundo, se integran en ese partido también. Es cierto que logra traerse a sectores importantes de las clases medias, ¿vale? Que también temen a la revolución, ¿no? Que también están descontentos con determinados procesos modernizadores que les pueden llevar a que su posición de clase media digamos, venga a menos, ¿no? Y que ven también en un hombre fuerte y en una dictadura una posible salida a su situación. Incluso hay que reconocer que los fascistas hacen también un esfuerzo por intentar crecer entre los trabajadores, entre los obreros, ¿no? Llegando a impulsar sindicatos amarillos. Sindicato amarillo es un sindicato que no está basado en la lucha de clases, sino bueno, pues en la conciliación con los empresarios, ¿no? Con poco éxito, con poco éxito. Hay que decir que el fascismo, sobre todo, de cala, es entre soldados desmovilizados, pueden tener una procedencia social muy diversa, y entre clases medias, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso se dotan de una base militante potente, se convierten en un movimiento de masas. Y eso lo aprovecharán para en 1922 realizar una gran movilización con militantes fascistas procedentes de toda Italia. Será conocida como la Marcha sobre Roma, ¿vale? La retórica que acompaña esta Marcha sobre Roma es: si no nos entregan el poder, nosotros lo tomaremos, ¿no? Nosotros lo tomaremos por la fuerza. Y lo que va a hacer ante esta circunstancia el rey Víctor Manuel III es concederle el gobierno a Mussolini. Hay que decir que ese primer gobierno de Mussolini, de 1922, todavía cuenta con representantes de los partidos del centro y de la derecha italiana tradicional, ¿no? Cuenta con ministros liberales y con ministros de un partido que se llama el Partido Popular, ¿vale? Este hecho, bueno, unido también a la correlación de fuerzas, ¿no? A la posición pues todavía no plenamente dominante de lo que representa Mussolini, de lo que representa el fascismo, llevará a que durante los 2 primeros años de gobierno fascista todavía se mantengan buena parte del sistema político italiano liberal parlamentario, ¿no? Los 2 primeros años de implantación del fascismo, pues todavía hay unos derechos constitucionales reconocidos, todavía hay un parlamento que está funcionando, en el que incluso hay diputados comunistas, ¿no? Pero esto empieza a cambiar, sobre todo, a partir de 1924, con un hecho que generará un gran impacto en la opinión pública italiana e internacional, como fue el asesinato del diputado Matteotti, el diputado del Partido Socialista Matteotti, por parte de matones fascistas, ¿no? Claro, es que en ese primer momento, más que emplear la represión del Estado como tal, un Estado que todavía no controlan del todo, lo que se dedicará a Mussolini, lo que se dedicará al fascismo, es a dar cobertura, una especie de soporte legal para que no les persigan a aquellos militantes suyos, a aquellos escuadristas que se dedicaban bueno, pues a actos de violencia callejera, ¿no? A meter palizas, a quemar sedes, etcétera, etcétera, ¿no? Y dentro de esa violencia que estaban protagonizando los escuadristas, pues sobresale el asesinato en 1924 de Matteotti.
Sobresale porque el propio Mussolini no condenará el asesinato, sino que de alguna manera lo reivindica. Sí, fuimos nosotros lo matamos, ¿no? Y aprovecha la circunstancia, el debate, la polémica que se genera en torno al asesinato de Mussolini para ya sí empezar a desmantelar aquellos elementos liberales, parlamentarios, incluso democráticos que pudiera tener el sistema político italiano y construir, por ende, una dictadura fascista. ¿Vale? ¿Cuál será el principal instrumento para realizar esto? Pues las llamadas leyes fascistísimas. Las leyes fascistísimas que harán dos cosas, básicamente. Permitir que Mussolini acumule poder, acumule un gran poder personal, al margen del Parlamento, al margen de las instituciones, una autoridad personal fuerte, ¿de acuerdo? Y luego ir eliminando las libertades y los derechos, ¿vale? Las libertades políticas, la libertad de expresión, de organización, etcétera. Entonces los partidos políticos irán siendo ilegalizados y se dará inicio a una dura represión dirigida sobre todo al movimiento obrero. ¿Mm? ¿Recordad ese rasgo que tienen propio de los regímenes fascistas, ¿verdad? De concentrarse mucho en la represión al movimiento obrero, en impedir que haya una revolución como la soviética, ¿no? Esa lectura que hacen de que la democracia, el liberalismo es incapaz de frenar la revolución, tenemos que aplicar métodos dictatoriales, ¿vale? Y en Italia, efectivamente, en 1925, 1926, se empieza a aplicar esa política, ¿vale? Y se empieza a implantar una dictadura contrarrevolucionaria, ¿no? Por ejemplo, los militantes comunistas italianos serán detenidos en masa, entre ellos su dirigente más destacado quizás, Antonio Gramsci, ¿vale? Antonio Gramsci. Rasgos importantes también de esta primera etapa fascista, de los años 20, ¿vale? Mussolini. Ahora, el terreno económico será la elaboración de una idea o de un programa corporativista en relación al mundo del trabajo. ¿Qué significa el corporativismo? El corporativismo es una idea que lo que plantea es que en la sociedad no está dividida en clases sociales con intereses contrapuestos. Es decir, una teoría que niega la lucha de clases, que considera que cada grupo, los empresarios, los obreros, ¿no? Pues cumplen una función necesaria y que es posible conciliar y armonizar de manera plena sus intereses y aspiraciones, ¿vale? ¿En qué se materializa esto? Pues, en primer lugar, en barrer, eliminar los sindicatos de trabajadores, ¿vale? Y crear un sindicato único, fascista, ¿vale? En el que estarán tanto trabajadores como empresarios, ambos dos unidos en una única organización y ambos dos vigilados, controlados un poco por el Estado, ¿vale? Y por el partido fascista de turno, ¿vale? En la práctica realmente renunciaron al mismo nivel empresarios que obreros. Posiblemente renunciaron mucho más los trabajadores, ¿vale? Para empezar, porque sin la fuerza que te da la organización sindical, todo el mundo sabe que el empresario pues tiene muchísimo más poder, ¿no? Porque al final es el dueño, es quien, es quien te contrata, ¿no? Y si tú no tienes un sindicato, bueno, pues capaz de negociar y de hacer que el trabajador esté respaldado, ¿no? Y que no se enfrente él solo al empresario, ¿verdad? Pues estos pueden imponer peores condiciones, ¿no? Pero es que además sucede el caso de que en Italia las asociaciones patronales, sobre todo la más importante, que era la Confederación Industrial, ahora mismo no recuerdo exactamente la sigla, no desaparecerán con la creación de ese sindicato único. Los sindicatos obreros sí, las organizaciones patronales no. Ahí vemos un poco la trampa que tiene también el corporativismo, ¿no? Durante los años 20 llama la atención también contra determinadas visiones que se tienen a veces sobre el fascismo, que éste aplicará una política económica que pudiéramos decir, que podemos calificar de liberal,
podríamos calificar de liberal. Es decir, desregularizar la economía, principalmente desregularizar las condiciones de trabajo y que sean los empresarios los que, por su cuenta, decidan las condiciones de jornada, de salario, ¿no? Ir eliminando derechos conquistados por los trabajadores y plasmados en las leyes, y en general tener una intervención muy escasa del Estado en la economía, contra lo que muchas veces se piensa del fascismo. Pero este será uno de los elementos que, como vamos a ver, cambiará durante los años 30, ¿no? Durante los años 30, hemos visto los años 20, ¿no? Hemos visto que básicamente en los años 20 lo que se va haciendo es implantar poco a poco una dictadura, ¿no? Una dictadura dirigida a perseguir al movimiento obrero, e implantar también esa novedad corporativista en las formas en las que se relacionan trabajadores y empresarios, ¿no? En los años 30 hay novedades, hay elementos nuevos dentro de este régimen fascista italiano. Por un lado, vemos un giro en la política económica del régimen. Un giro derivado, causado por la crisis económica internacional que ha estallado en el año 1929. A partir de la crisis económica del 29, el régimen fascista italiano comenzará a tener una política de intervención pública sobre la economía. ¿A la manera de los revolucionarios rusos, de los bolcheviques? Por supuesto que no. La propiedad es sagrada, la propiedad es intocable. Pero sí mediante la creación de obras públicas o la creación de un organismo llamado Instituto para la Reconstrucción Industrial, que también promoverá la creación de industrias públicas o la financiación de industrias privadas, ¿no? Sin expropiar a nadie, sin tocar la propiedad, pero sí aceptando un papel del Estado en lo económico, ¿vale? ¿Qué rasgo también novedoso tienen los años 30 en Italia? Pues que aquella idea de que nos debemos convertir en una potencia imperialista comenzará a intentarse llevar a la práctica. En el año 36, por ejemplo, Italia procede a la invasión de Etiopía, el único pueblo africano que había permanecido libre, que había permanecido independiente después de toda la oleada de colonialismo de finales del 19. Italia invade Etiopía, la Sociedad de Naciones creada después de la Primera Guerra Mundial lo condena, pone el grito en el cielo, no vale para nada, ¿vale? Y Etiopía es conquistada. Etiopía es conquistada por los italianos y sometida a una colonización brutal, evidentemente. Además, Italia interviene en la Guerra Civil Española, de parte del bando franquista. Vosotros sabéis que Franco, el bando sublevado, mejor dicho, pues tuvo un apoyo muy notorio, tanto de los nazis alemanes como de los fascistas italianos, ¿cierto? Un apoyo mucho mayor que el que recibirán los republicanos por parte de la Unión Soviética, ¿no? Y dicha intervención que tiene Italia, que tiene Alemania sobre España, pues será realmente clave, será incluso la clave mayúscula para que el bando sublevado, el bando franquista, pudiera triunfar en la guerra, ¿vale? Y un último elemento que yo creo que conviene destacar de los años 30 en Italia fue un acercamiento cada vez mayor a la Alemania nazi. A la Alemania nazi. El fascismo, el fascismo italiano, en principio, pues no tenía un componente racista explícito, ¿vale? No lo tenía tampoco, había unas minorías étnicas de tanto peso como las que pudiera haber en Alemania o en los sitios sobre todo que quería conquistar Alemania, ¿vale? Había algunos judíos en Italia, cierto, pero es una cosa muy pequeñita, ¿vale? En los años 30, con ese acercamiento a Hitler, una parte de la retórica racista, antisemita, de la que participa Hitler, ¿vale? Será asumida también por Mussolini. Quizás no en un grado tan alto, pero es palpable esa influencia.
Es palpable esa influencia en lo ideológico y es palpable también las relaciones cada vez más estrechas entre el fascismo italiano y el nazismo alemán, que comienzan a constituir un bloque, ¿vale? Un bloque de países caracterizados tanto por su condición de regímenes fascistas como por su pretensión de iniciar proyectos de expansión imperialista que llevarán finalmente al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Aspectos que se me han quedado en el aire del fascismo italiano. Su buena relación con la Iglesia Católica, ¿vale? Esto tiene su importancia decirlo porque se va a materializar en el Pacto de Letrán de 1929, por el cual el Estado italiano se reconcilia con el Vaticano, ¿no? Y por el cual el Estado italiano reconoce a la Santa Sede como un Estado, ¿vale? Vosotros sabéis que el Vaticano, el Papado, la Iglesia Católica, desde que se unifica Italia, quitando evidentemente los territorios pontificios, que eran mucho más grandes que el pequeñísimo territorio que tiene hoy en día la Santa Sede, ¿no? Pues está enfrentada al Estado italiano. Desde que Italia se unifica, el papado no lo acepta, ¿no? Y será Mussolini precisamente quien arregle las relaciones con la Santa Sede, lo que tendrá, entre otras influencias, una participación de la Iglesia en el sistema educativo italiano, ¿no? Nos vamos a finales de los años 30, ya para finalizar. Nos vamos al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Italia entrará un poquito después de que comience. Y hay que decir que el fascismo está en su momento pues, de mayor estabilidad y de mayor apoyo entre la población, ¿no? Sabría decir si mayoritario, si no, pero sí con un apoyo significativo. Un apoyo logrado porque, bueno, se ha suprimido el movimiento obrero de manera violenta, ¿no? Se han metido en la cárcel a sus dirigentes. Un apoyo logrado también porque la política económica seguida en los años 30 pues logra evitar bastante los efectos de la crisis, logra dar empleo, ¿no? ¿No? Logra, en fin, que no existan grandes bolsas de paro, a costa también de salarios muy bajos, pero ese logro está ahí sobre la mesa. Un gran apoyo también porque tienen unos aparatos de propaganda pues muy, en fin, muy bien constituidos, muy bien armados. Por ejemplo, el culto a la personalidad de Mussolini, que empezará a ser denominado el Duce, o por ejemplo la creación de organizaciones de masas en las que se encuadra toda la población, ¿no? Toda la población se va encuadrando en organizaciones de carácter fascista, ¿no? Por ejemplo, para los niños estaba la ópera Valilla o algo así se llamaba, ¿vale? ¿Mm? Pero esto cambia en la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Hay que decir que en la Segunda Guerra Mundial las fuerzas políticas antifascistas tienen la capacidad de irse organizando y de ir construyendo una resistencia al fascismo italiano. Sobre todo una vez que Mussolini es depuesto pues, por el propio rey y por el propio Estado italiano, y los alemanes le construyen una república al norte de Italia, la República de Salò, que será el último territorio dominado por el fascismo. Será sobre todo en esa República de Salò, pero con anterioridad en otras áreas de Italia, donde aparecerá un movimiento guerrillero, ¿eh? Con mucha presencia de los comunistas, pero también de cristianos, pero también de socialistas, pero también de otras tendencias políticas, ¿vale? Un movimiento guerrillero, digo, que jugará su papel, ¿m?, en la liberación de Italia del fascismo, ¿vale? Serán los llamados partisanos, que a muchos os sonarán por la canción esta del Bella Ciao, ¿no? Que sale en La Casa de Papel, ¿no? Y que son, desde luego, un elemento que está muy presente en la memoria popular de Italia, ¿no? El ejemplo de lucha antifascista que dieron estos partisanos. Bueno, pues ya finalizo.